Otras preguntas que te queríamos hacer tienen que ver con algo que mencionás en el artículo que publicaste en la revista Democracia Participativa, y es el hecho de que cada vez más se están desarrollando presupuestos participativos temáticos, o sea, orientados a temas específicos u orientados a grupos de la población específicos, para la participación de los jóvenes, los pueblos, las comunidades indígenas, las mujeres, eh, los adultos mayores, etc. Queríamos consultarte entonces a qué atribuís esta tendencia, cuál te parece que es la razón, y si te parece que quizás es más fácil para los gobiernos que implementan los presupuestos participativos lidiar con presupuestos participativos temáticos, porque los temas están más limitados que en los casos que son territoriales, en donde puede surgir cualquier tema, digamos, mucho más inesperado este, para los gobiernos. Y, y también en este sentido, mencionás en el artículo que uno de los desafíos actuales de los presupuestos participativos es que participen de sistemas integrales, de sistemas participativos generales, ¿no? Integrales, o sea, que se generen no herramientas aisladas, sino sistemas participativos. Entonces también queríamos preguntarte si vos ves que esta tendencia o hacia lo temático o hacia los presupuestos orientados a grupos específicos entra en tensión o no con este desafío que marcás de la necesidad de integración de los sistemas participativos. Sí, sí. Bueno, gracias. De hecho, hay una expansión muy grande de los procesos también, yo diría, temáticos, pero sobre todo hay que hacer una distinción. Cuando hablamos, yo por ejemplo, cuando hablo de un presupuesto participativo con jóvenes o con mujeres o con indígenas o con inmigrantes, yo no hablo de un presupuesto participativo temático, hablo de un presupuesto participativo, yo diría, grupal, ¿no? De actores. Porque no es un tema, sino un tipo de participante de que estamos hablando, ¿no? Entonces, solo para hacer esa distinción, porque cuando hablamos de presupuesto participativo temático, yo hablo más de experiencias que están dirigidas a temas específicos, ¿no? Como educación, eh, vivienda, eso sí, en mi opinión son los temáticos. Pero yo creo que si miramos lo que pasa en el mundo, la gran mayoría de los procesos son territoriales, ¿no? Que significa que miran un territorio, toda la diversidad de temas que ahí existen y problemáticas y aceptan propuestas para todas las temáticas y problemáticas, ¿no? Luego, después de los territoriales, que son la mayoría, podemos decir que los actoriales o grupales, yo no sé si la expresión existe en castellano, ¿no? Pero Sí, les podemos decir orientados a grupos específicos de la población. eso, No, no hay un concepto, pero sí, con la pregunta también nos referíamos a estos, que son bastante tendencia ahora. sí, eso sí, cuando hablamos de presupuestos participativos orientados a grupos específicos, sí hay una diseminación muy amplia y en algunos casos ya son mayoría, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto participativo en escuelas, ¿no? Que es un tema muy actual. Hay una amplia diseminación, un crecimiento muy significativo de estos casos en el mundo. Y hay dos países donde esos procesos ya son la mayoría. Es el caso portugués, a través de esta iniciativa del Ministerio de Educación, ¿no? Que multiplicó por muchos los números de presupuestos participativos que teníamos en escuelas, y en los Estados Unidos también, donde hay una mayoría de casos desarrollados por escuelas, ¿no? Eh, por comparación con los casos promovidos por municipios, ¿no? Por gobiernos locales, de ámbito territorial. Yo no sé, en algunos casos se puede decir que sí, que puede ser más fácil. Yo diría que más fácil puede ser organizar un proceso con jóvenes y niños do que con adultos. Puede ser. Yo diría, y quería explicar lo que entiendo por más fácil.
probablemente no es la expresión más correcta. Yo diría que que existen menos riesgos. No es que sea más fácil, es que los riesgos son menores. Porque si lo enfrentamos de forma seria, es mucho más exigente hacer un presupuesto participativo con niños y con jóvenes do que con los adultos. Porque tenemos que introducir en el proceso una dimensión pedagógica muy más fuerte y amplia do que la dimensión pedagógica que puede tener el proceso con los adultos, ¿no? Eso se lo enfrentamos de una forma muy seria, porque también hay casos donde no hay ninguna seriedad, ¿no? Entonces, no es que sea más fácil, pero sí que los riesgos políticos son menores. Esa es un poco la idea que tengo. Y creo que se van a multiplicar, ¿no? Creo que es muy más, es simpático, creo que se puede decir, ¿no? Es simpático, es una buena imagen promover también los presupuestos participativos con los niños, con los jóvenes, y eso es una forma también de preparar las futuras generaciones para que sean ciudadanos más activos. Entonces yo no lo veo como un problema, lo veo de una forma muy positiva, porque es mejor multiplicar y hacer más casos y tener más espacios de participación do que tener menos, ¿no? Y si lo podemos hacer con los niños, con los jóvenes, pues fantástico, mejor, ¿no? Yo preferiría vivir en un municipio con un presupuesto participativo en las escuelas, en los lugares públicos, do que no tener. Y que es el caso, ¿no? Yo vivo en un municipio donde no existen presupuestos participativos. La otra cuestión que planteas, Rocío, es sobre la necesidad de integrar esos procesos en sistemas de participación más amplios. Pues yo creo que sí. Así como al inicio yo decía que el localismo fue muy importante, pero tenemos que desarrollar otros espacios más amplios y políticos y territoriales de participación, pues aquí digo el mismo. El presupuesto participativo es muy importante, pero solo es una herramienta flaca, ¿no? Porque las expectativas que tenemos sobre el presupuesto participativo es que pueda cambiar el mundo, pero no. No tiene dimensión para un cambio tan significativo, ¿no? No cambia las instituciones de forma muy amplia. Puede cambiar a algunas personas, puede cambiar algunas realidades, mejorar la vida de otras personas, pero no cambia la tendencia mayoritaria que tenemos.